Queridos vecinos y vecinas del Canal del Sur y de la Corporación Cultural de Ancud, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie documental sobre historia y sobre patrimonio ancuditano y chilote. Tal cual como lo hemos venido haciendo desde el mes anterior, hemos buscado elementos de la cultura marítima, náutica, de Ancud y de Chiloé, para destacar elementos que nos parecen trascendentes para la historia local, para la historia regional. Hitos desconocidos, traerlos a la luz, como la presencia del joven teniente segundo Prat en aguas chilotas y calbucanas, y la gloriosa Esmeralda con la Covadonga en nuestras aguas, para las provisiones de futuro que esperamos esos hitos hasta el momento desconocidos nos den para revalorizar esos episodios históricos tan injustamente olvidados por la historia oficial. Y en esa línea, en ese pensamiento de recuperar nuestro patrimonio marítimo, no solamente desde el punto de vista histórico, sino que en la práctica, pensamos que el proyecto que lleva adelante una agrupación que se acaba de conformar relativamente hace poco, pero que ya va a empezar a dar pasos concretos, nos pareció muy interesante, que es el Club Náutico Goleta Ancud, por los objetivos que esta agrupación se ha dado de recuperar la tradición de la navegación a vela en nuestra bahía y en nuestro archipiélago. Que es algo no menor, porque no solamente siguiendo las estelas del Ancud, literalmente, sino llevarlo a la práctica, es decir, recuperar esa milenaria tradición de navegar a vela y a remo en Chiloé. Y por eso a este programa de este mes de noviembre ya le llamamos así, que la navegación a vela vuelve a la bahía de Ancud y vuelve con una agrupación que, como ustedes van a ver muy pronto a través del Canal del Sur y de la Corporación Cultural, ya van a concretar este anhelo tan necesario de volver a navegar a vela en nuestras aguas, recuperando esa tradición antiquísima, latina, mediterránea, del navegar es necesario. ¿Por qué? Porque si ustedes miran esta imagen de este velerito encerrado en la botella, que son artesanías muy bonitas, pero que también tienen un simbolismo. Porque si ustedes miran la imagen, ahora, si le preguntan a cualquier persona qué es navegar, lo más probable que le van a decir es chatear en un celular, como irónicamente lo muestra esta imagen. Esto ahora parece que significa, para muchos, navegar. Y nada más alejado de la realidad. El consumo demencial, desde mi punto de vista, de estos instrumentos de comunicación, ya en muchos aspectos rayan en el absurdo. O sea, ya dejaron de ser elementos de comunicación y que me disculpen los computines y fanáticos, pero no podemos comparar el concepto de navegar con andar pegados en el celular todo el día. Eso no es navegar. Es un mal sinónimo de navegar. Y lo vamos a demostrar porque el ejemplo lo tenemos muy cerca. Todas las culturas del mundo, todas, salvo algunas que fueron extremadamente continentales, que no tuvieron costa o que su cultura se generó lejos del mar, todo el resto de las culturas humanas tienen un deber, una ligación con el mar como origen de la vida y sostén de su propia cultura. Todos los antecedentes arqueológicos así lo demuestran hace miles de años, en Chiloé y en otras culturas bordemarinas. Si pasamos a esta imagen, porque vamos a ir directamente a Chiloé, una de las formas de navegación ancestrales más antiguas conocidas en Chiloé o los archipiélagos insulares al sur del canal de Chacao y hasta el Beagle, y tal vez más al sur, es el uso de embarcaciones de madera conocidas en nuestro archipiélago como las dalcas. Si miran esta imagen, van a ver un dato curioso, ¿eh? Las únicas dalcas originales que se conservan están en museos europeos, salvo una que parece que hay en el Museo de Historia Natural, que sería una réplica,
Las únicas dalcas originales conservadas en el mundo están en Europa, Alemania y Suecia. Aquí ven un diagrama muy interesante, muy didáctico, que hizo un redactor francés, Jean-Pierre Caillet, de reconstrucciones de dalca, especialmente siglo XVIII, donde ya habían comenzado un proceso de extinción y de evolución. Sabemos por lo menos, por antecedentes arqueológicos y de cronistas, que con anterioridad al siglo XVI ya se había desarrollado este tipo de embarcación, que fundamentalmente era a remo, asociado a una de las culturas que igual está considerada extinta, aunque hay otros estudios antropológicos que sustentan que se mezcló con la cultura huilliche para dar origen posterior al grupo conocido como payos y posteriormente chilotes, del cual se heredó las técnicas náuticas. La dalca sería sinónimo de eso. Es una embarcación muy interesante, hecha de tablas cocidas, con boque, es decir, con fibra vegetal, calafateada también con corteza de alerce, de ciprés, muy marinera y que fueron utilizadas en diferentes periodos históricos de Chiloé y fue conocida en los tiempos de la colonización española, fundamentalmente el siglo XVIII. Como la dalca, de ahí viene el topónimo de Dalcahue, lugar de canoas, ¿no? Ese era el significado que tiene la dalca. Y en esta secuencia de imágenes que estamos viendo por Canal del Sur, yo les hablaba que hay réplicas en diferentes museos de Europa. Dato no menor, porque los investigadores europeos, sobre todo el siglo XIX, venían como Pedro por su casa, agarraban lo que le parecía interesante y se lo llevaban a Europa. Y una de esas llevadas, sin autorización ni ningún tipo de recaudo, precisamente fueron dalcas y dalcas originales. Aquí ven una réplica de una dalca reconstruida en el Museo de Berlín. Fíjense dónde están las dalcas, Museo de Berlín. Y otra, esta imagen que es una ilustración del siglo XVIII, de aproximadamente 1793, muestra por primera vez las dalcas, las canoas de madera, de 3 o 5 tablones, que empezaron a usar velas. Evidentemente los pueblos originarios canoeros, al contacto con las culturas mediterráneas europeas, a partir del siglo XVI, XVII y especialmente del XVIII, adoptan la vela como otra forma para navegar sus dalcas originarias y ahí hacen la combinación perfecta de remo y vela. Se perfecciona la técnica y son muy alabadas, aparentemente frágiles, pero que podían, con la fuerza y la extraordinaria resistencia de los navegantes nativos, primero chonos y después huilliches, navegar distancias importantes, pero siempre en aguas costeras, fiordos, canales y golfos, como el Corcovado, por ejemplo. Y aquí pueden ver en esta ilustración muy interesante, publicada también por Jean-Pierre Caillet, en una obra en francés. La dalca cumplió un rol fundamental, la embarcación como tal, en lo que fue el proceso misional de Chiloé entre los siglos XVI al XVIII, lo que se llamó la misión circular. De hecho, no existiría la influencia del cristianismo, del catolicismo en Chiloé, nunca hubiese existido, creo yo, la misión circular o la evangelización que dio vida a ese proceso de mestizaje tan interesante, único en Chiloé como son las misiones circulares, si no hubiera sido por las dalcas. Primero piloteadas o con timoneles chonos y después con huilliches, que abarcaron excursiones completas, porque la misión circular se llamaba así, ya que recorría el archipiélago completo, sobre todo el interior y el sur, hasta incluso el istmo de Ofqui, y más allá. Transmontaron a través de Ralún, a través del lago Todos los Santos, para llegar incluso a Nahuel Huapi. Y lo hicieron con dalcas, porque la gracia que tenía la dalca es que era desmontable. Como era cocida con boque y otras fibras vegetales, y con tablas horadadas por fuego, cuando llegaban a tierra lo desarmaban, se ponían las tablas al hombro, caminaban, y cuando encontraban agua, mar o fiordo o lago, la volvían a armar y seguían navegando. Era un invento extraordinario, notable, la dalca. Y así va avanzando, y ya a principios del siglo, o mediados del siglo XIX, principios del XX, se llega a lo que se conoce como el velero o lanchón chilote. Aquí ustedes ven dos imágenes muy lindas, también publicadas por el escritor francés Jean-Pierre Caillet,
cómo ya la Dalca evolucionó muchísimo, estamos hablando más de un siglo de evolución, para llegar a lo que ha sido el baluarte de la creación de la navegación a vela en los archipiélagos chilotes, que es el lanchón chilote, el velero chilote, también conocido como el leñero, porque al tener gran capacidad de carga, se usaba mucho para movilizar grandes cantidades de madera desde las zonas productoras, tanto de Aysén como de toda la cordillera de los Andes, en lo que se llamaba Chiloé continental. Primero hacia las islas, después fuera de las islas, y cuando se crea Puerto Montt, ahí también un puerto que tuvo mucha actividad velera, sin lugar a dudas. Ahí explica, por ejemplo, la creación de Ángel Mo. Hay que destacar también dentro de la tradición navegante en Chiloé a vela, pero también a remo, porque se desarrollaron las dos técnicas de una manera extraordinaria. Ustedes van a ver estas imágenes que son una única filmación que hay de lo que quedó de la misión circular, pero en el año 1940, cuando ya era una misión ciudad del clero diocesano, por así decirlo, una visita pastoral en 1940. Y aquí ven ustedes dos imágenes de remeros huilliches en los archipiélagos de Quellón. Los misioneros diocesanos de la época destacan la extraordinaria habilidad de los remeros. Ahí se ven dos instantáneas, dos capturas de imágenes. Eran remeros de una resistencia envidiable. No solamente cruzaban a remo y a vela entre las islas, sino que hacían unos derroteros que ahora para las naves mayores es difícil, por ejemplo, cruzar el Guafo. Y para estos remeros era como cruzar un canal relativamente pequeño, y el Guafo en toda época del año sigue siendo un cruce de mar muy difícil. Y la más famosa de todas las cruzadas y todas las odiseas remeras es precisamente el famoso viaje que hizo Filippi y los 6 remeros de la goleta Ancud, que se vinieron de las Huaytecas a Dalcahue a remo y a vela, navegando día y noche, 22 días ida y vuelta sin parar. Yo creo que ese debe ser el récord mundial de boga en los archipiélagos australes, en una de las segundas expediciones de la Ancud sin parangón. Si vamos avanzando en el tiempo, porque queremos llegar al por qué nos interesa estimular que se recupere la tradición de la navegación a vela y a remo en Ancud, es porque antes de 1960 era cotidiano, era como ver colectivos y taxis hoy día, pero eran veleros, chalupas, chalupones, botes, remando y navegando en la bahía, no solamente por una necesidad económica. Ese es un tema que igual es difícil de explicar después de todas las crisis económicas asociadas a la sobreexplotación del mar y nuestro maritorio en Chiloé. ¿Por qué se dejó de navegar? Por el espíritu de navegar. Ahora, claro, todavía hay una flota de lanchas y de pescadores artesanales con muchos problemas, sobre todo por la injusticia dictatorial de leyes de pesca que favorecen solo a los industriales y dejan a su suerte a la pesca artesanal. Esa es una de las responsabilidades de por qué los navegantes fueron obligados a constreñirse a un sistema de explotación capitalista brutal. Piensen ustedes en lo que fue la explotación del loco, de las algas, y ahora en que las lanchas que quedan, salvo las pangas, que fue otro proceso evolutivo, se dedican estrictamente a lo que se puede explotar y abandonando casi definitivamente la navegación en lo espiritual. Pero esta imagen, por ejemplo, del año 50, una foto anónima, ven ustedes que hay competencias de boga en la bahía de Ancud permanentemente, es decir, era una práctica deportiva de esparcimiento fantástica, y los remeros, no solamente en todo Chiloé, en Ancud, hacían prácticas de boga prácticamente todo el año. Y hablando de bogadoras extraordinarias en la tradición de la navegación a remo y a vela en Ancud, esta foto, que lamentablemente no tenemos su autor, muestra a estudiantes normalistas practicando remo en la bahía de Ancud. Es una foto maravillosa, lamentablemente no sabemos el autor, sí sabemos el año, es la década del 50. Muestra a las alumnas de la Escuela Normal de Ancud practicando remo y boga. Fíjense en el detalle, parece una chalupa de 2 proas. En uno de los extremos va una practicante, una bogadora, cingando, es decir, haciendo del remo el timón. Extraordinario, las profesoras y profesores normalistas, su formación era tan integral que, como muchas de ellas iban a la práctica y a docente a las islas,
no solamente sabían sembrar, enseñar a leer y escribir, sino también sabían navegar. Y aquí está la prueba. Practicaban boga de manera habitual dentro de su formación docente. Extraordinario. Imagínense, profesoras practicando boga. Notable. Una pérdida que hasta el momento ha sido irreparable. Pero vamos para ahí, por allí. Dentro de la evolución de la navegación a vela y a boga en las culturas bordemarinas, hay que hacer una aclaración que por ahí igual se nos olvida con la cercanía de lo cotidiano en algunos deportes náuticos que están agarrando mucha boga. Usamos términos marinos como el kayak o el kayakismo. Yo no sé, yo sé que hay escuelas de kayak, instructores de kayak, y es muy atractivo practicar el kayak deportivo con embarcaciones de plástico, de fibra, que es muy interesante, pero hay que reparar en lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué tiene de histórico y patrimonial esa práctica deportiva tan interesante, atractiva como es el kayak? Bueno, el kayak, como nave de remo, es propia de la cultura inuit, de todos los grupos culturales inuit que existen todavía en el norte, en el Ártico, de lo que ahora es Canadá, Alaska, parte de Rusia, Groenlandia. Ellos inventaron esa embarcación. Ahí ven ustedes una foto muy linda de un papá inuit con su hijo y demuestra lo que a nosotros nos interesa también en la búsqueda de la pedagogía de la navegación. Un papá inuit le está enseñando a su hijo pequeño a navegar. Esa es una embarcación que se sabe que las culturas inuit, mal llamadas esquimales, tienen 4.000 años por lo menos. Entonces, ¿cómo se enseñaba las técnicas de navegación en pueblos ancestrales como la inuit, la chona? Bueno, los padres, las madres, le enseñaban prácticamente desde guagua a sus niños a navegar. Y lo hemos perdido. Cuenta la tradición que comparten las culturas inuit con las culturas chono, con la cultura chilota, de enseñarle a sus niños a bogar desde pequeño, a llevarlos al mar como su elemento natural. Lo perdimos. La pregunta, vecinos y vecinos, es ¿por qué? ¿Por qué perdimos esa tradición de navegantes, de llevar a nuestros niños al mar, aunque sean pequeñas embarcaciones? Pero que ellos entiendan que es su elemento natural. Esa es culpa de nosotros como vecindad. ¿Por qué la gente de las islas o nosotros mismos nos alejamos del mar de una manera tan absurda? Bueno, las culturas originarias nos dan la respuesta. Y la historia ni hablar. En las siguientes imágenes que están viendo ustedes en Canal del Sur, vamos a ver una secuencia de veleros históricos y otros más contemporáneos, antes y después del 60, que mostraban que Arcú era un puerto velero. Vayan al muelle y cuenten cuántos veleros hay en nuestra dársena. Aquí está la imagen, que es un dibujo precioso, de la primera goleta armada en Ancú, que hizo el intento de ir a Magallanes, no lo logró, pero lo intentó, la goleta Nuestra Señora de Montserrat. Miren la fecha que estamos hablando, 1768, por eso que no es casualidad que se haya armado la Ancú en nuestro puerto. Tradición velera, o sea, la teníamos. Naves veleras, una goleta casi idéntica a la Ancú en 1768 en nuestro puerto. Otros navegantes españoles ya sabían de la importancia de nuestro puerto, que en ese entonces se llamaba San Carlos. Miren esta imagen, por ejemplo, que también es un dibujo muy interesante, de una balandra, que es un chalupón grande de 2 mástiles, que se llamaba el Real Socorro. Y este barco, este velero, tiene tradición porque vino a bordo un piloto que dejó un legado muy valioso para Chiloé, que fue el piloto José de Moraleda. Estamos hablando de 1790. Este piloto nos regaló unas cartas náuticas preciosas del archipiélago. ¿Y cuál era su puerto de fondeo? Ancud. Si miran con detalle esta imagen, queridos vecinos, van a ver que está fondeado en la bahía de la playa de Fátima. Al fondo a la derecha de la imagen se alcanza a ver la punta del morro y a la izquierda de la imagen se ve el único testimonio que hay de la batería del muelle que existió hasta 1826, que se ubicaba más o menos donde ahora está la plazoleta Goleta Ancud. Era fondeadero de dalcas y de veleros. Después avanzó las técnicas de navegación en el mundo y comenzó a integrarse el sistema velero con el de vapor, pero de manera mixta. Los veleros seguían surcando los mares, sobre todo entre Europa y América,
Desecharon por un tiempo la pasada por Magallanes y empezaron a utilizar, aunque era más peligrosa, pero relativamente más rápida, el Cabo de Horno. Y el puerto de abrigo, de descanso, de reposición, ante semejante travesía entre los océanos, era el puerto de Ancud. Venían a hacer o renovar los grandes veleros agua fresca, como lo demuestran estas imágenes, bastimentos, verduras si llegaban en la estación, y algo muy valorado que siempre se compraba en el puerto de Ancud y los marineros lo apreciaban mucho, que eran los perniles de cerdo ahumado. Mejoraba muchísimo el rancho y todas las crónicas nos dicen que era de mejor calidad que el famoso, comillas, jamón serrano, que era demasiado seco y muy salado. El pernil de cerdo ahumado chilote era más suave, no tan seco, no tan salado, y con un toque ahumado que a los marineros, créanme, le mejoraba muchísimo el rancho. Una de las razones por las cuales los barcos fondeaban en Ancud para abastecerse de ese maravilloso producto de exportación, que lamentablemente no existe, pero que en ese tiempo era uno de los productos más comerciados por los veleros transoceánicos, como lo demuestra esta preciosa foto también de un capitán ancuditano, nativo de Quetalmahue, el capitán Roberto Maldonado Coloma. Otra secuencia de imágenes, también veleros. Aquí pueden ver ustedes ya el sistema mixto. Hay buques que integraron el sistema de vapor con el sistema velero, una foto anónima de principios del siglo XX. Era muy común ver veleros a la gira en nuestra bahía. Imagínense lo que estoy diciendo, muy común. Las competencias de boga. Miren esta imagen de 1926, embarcaciones de diferente calado para prácticas de boga en el muelle de Ancud, empavesado, es decir, adornado con banderas, con banderines. Era una fiesta. ¿Y dónde se hacía la fiesta? Se hacía en el mar, se hacía en el muelle. Y miren lo que estamos hablando. Fiesta ciudadana en el mar. Creo que nos estamos quedando con la noche caleuchana, que es pasear unas lanchas con luces, pero los veleros era otra dimensión de tiempo, de ser, de espacio-tiempo. Como esta foto, por ejemplo, de 1915. Miren el detalle, en el centro de la imagen hay una goleta atracada en el muelle de Ancud, una goleta atracada en 1915, de 2 mástiles, por eso sé que era una goleta. Entonces no era extraño, no era raro encontrar goletas a la gira, haciendo carga, descarga en nuestro puerto, principio del siglo XX. Ahí pueden ver una foto coloreada de 1915, lanchones veleros, todo el cabotaje entre las islas, o para cargar buques mayores, veleros, que iban hacia el norte, sobre todo Valparaíso, que era el puerto de conexión permanente entre Ancud y Chile, por así decirlo, junto con Lima, se utilizaban estos veleros menores para hacer el transbordo de carga y cabotaje. Ahí lo ven ustedes. Esos eran los cargueros de la época. Entonces no solamente tenía una finalidad práctica, una finalidad económica muy importante. Nuevamente cito estas capturas de imágenes del único registro fílmico que hay de veleros en diferentes lugares de Chiloé, en los canales, en Quellón y en Ancud, de un misionero que incluso fue un obispo auxiliar, Juan Elgueta. Miren ustedes estos distintos diseños de goletas en los mares interiores, lo que les decía. ¿Por qué la goleta Ancud se construyó en Chiloé y por qué en Ancud? Porque era habitual este tipo de embarcaciones, sus prácticos, sus navegantes, las técnicas constructivas de los carpinteros, la habilidad no solamente para construirla, sino que para navegarla. Por eso fue elegido Ancud como puerto mayor. No fue porque sí nomás. Finalmente aquí vemos una foto también anónima, lamentablemente, de la década del 30, en que vemos veleros, lanchones, están frente a la playa de Fátima, ahí se ve en el fondo de la imagen, vean ustedes los detalles, la punta del morro. Creemos, por las descripciones de la época, que ese es el lugar exacto que se conocía como Punta Piedra, pero había un varadero para reparar lanchones veleros, que fue el lugar exacto donde se construyó el Ancud, que está un poquitito al sur de donde está ahora la Plaza Goleta Ancud, precisamente. Y ahí está la evidencia de velero. La imagen siguiente muestra una aérea muy interesante. Esta es una foto que nos facilitó el Museo Marítimo Nacional de Valparaíso. Aquí le damos las gracias por su permanente ayuda gráfica. Especialmente enviamos un saludo al profesor Marco Fernández, nuestro carreta y amigo que siempre nos está enviando información muy valiosa de la historia náutica de Chiloé.
se puede ver una foto aérea en que están las naves en el muelle de Ancud empavesadas, adornadas para una efeméride muy importante, que fue el centenario de la anexión de Chiloé en 1926. ¿Dónde se hacía la fiesta? En el mar, para celebrar, conmemorar el centenario de la anexión de la provincia de la República. Una foto preciosa también ya del 50 en el muelle de Ancud del fotógrafo patrimonial Armando Gesell. Miren esa imagen, niños en bote bogando, lanchones veleros de diferente tamaño, atracados, fondeados en el muelle de Ancud. Ahí corrobora lo que estamos diciendo, la tradición de la navegación velera era permanente, constante, rica y activa en nuestro puerto. ¿Qué ha pasado? Esa es la razón de traerlo a vuestra memoria. Si no fuera, por ejemplo, por las réplicas maravillosas que hace el modelista naval Juan Vázquez Ramírez, no tendríamos ni idea que existían, por ejemplo, los famosos chalupones guaitequeros, una nave magnífica que fue utilizada para la caza y pesca de fauna mayor marina en las Guaitecas, por eso se llamaba así. El chalupón guaitequero, que era una nave extraordinaria, velera y remera, que podía hacer travesías en todo el archipiélago y fundamentalmente hacia las Guaitecas, para la madera, como repito, para la caza y pesca de mamíferos marinos mayores. Era una embarcación muy avanzada, muy ligera, extremadamente marinera, que se hizo famosa y lamentablemente está en riesgo de extinción, como el chalupón chilote. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué, queridos vecinos y vecinas? Una nave tan extraordinaria con cientos de años de evolución, ¿por qué está en riesgo de extinción? Hay esperanza. No quiero ser catastrofista, si es que existe la palabra. Hay esperanza. Hay carpinteros maravillosos que siguen trabajando, como don Leo Millán en Huelden, que hizo una nave preciosa que muy prontito va a llegar al agua. Ahí vamos a estar en Canal del Sur dándoles la buena nueva que los veleros vuelven a Ancud, vuelven a navegar. Imagínense, por ejemplo, ese botecito precioso que está ahí, construido por el formidable carpintero Leo Millán en Huelden. Está esperando tripulante, pero es un botecito marinero que los niños lo utilizan, como le mostrábamos que lo utilizan los niños inuit y lo usaban los niños chonos y chilotes hace algún tiempo, largo tiempo, para su aprendizaje náutico. ¿Cómo vas a aprender a navegar si es que no vas al mar? Y ahí estamos. Los Millán de Huelden están en la ruta que nosotros queremos estar, la ruta marítima. ¿Por qué yo mencioné al Club Náutico Goleta Ancud al principio del programa? Porque precisamente ellos quieren hacer lo que hay que hacer, volver al mar, como decía don Pancho Colón. Para ello tienen un convenio de cooperación de hermanamiento con la Perla del Sur Valdivia y con el Club Náutico de Valdivia en particular, que donó al Club Náutico Goleta Ancud dos embarcaciones pequeñas que son especialmente hechas para niños, de fibra sintética y otros elementos, pero que son pequeñitos, no más de 16 kilos, perdón, de 16 años los tripulantes, 40 kilos máximo, por allí, en aguas tranquilas. ¿Para qué? Para que los niños y las niñas comiencen a practicar las técnicas de vela, estas navecillas que se llaman en inglés Optimist, están hechas especialmente para el aprendizaje de niños, porque después está en los planes, nosotros sabemos, del Club Náutico, navegar con veleros de mayor calado, de mayor manga, de mayor envergadura, ya para que los niños, una vez que tengan el aprendizaje básico, tanto en boga como en vela, usando estos Optimist donados al Club Náutico de Ancud por el Club Náutico de Valdivia, un hermanamiento ancestral. La ligación que tenemos con Valdivia histórica es de siglos. Así que muy pronto estas pequeñas pero eficientes embarcaciones para niños, los Optimist, van a estar en las aguas de la bahía para lo que nos interesa, que los niños, que las niñas vuelvan al mar a reaprender esa técnica milenaria que jamás debimos perder, que es la navegación a vela y a remo. Por eso es tan importante estas asociaciones entre el Club Náutico. Sabemos que hay intereses deportivos, yo mencionaba el kayak y otros, que quieren navegar, maravilloso. Pero también tenemos que, nosotros creemos, sumarnos y agregar estos valores culturales que tienen las embarcaciones, las veleras en particular y la boga en singular, adicionalmente,
porque nos enraizan más, nos pertenecen más. Por ahí es tan valioso, por eso es tan valioso el hermanamiento entre el Club Náutico Goletancu y el Club Náutico de Valdivia, que muy pronto se va a hacer realidad y ustedes van a ver esos pequeños pero hermosos veleros navegando en nuestras aguas y en nuestra preciosa bahía. Esa es la ruta que tenemos que seguir. Y cuando por ahí se nos pierde la ruta y ya como un final, nosotros siempre hacemos un in memoriam cuando tenemos que despedir a gente querida, partidas físicas que nadie quisiera pero que son inevitables. Y ahora como programa, como Canal del Sur, como corporación cultural y también tomándome la palabra por el Club Náutico Goletancu, queremos entregar todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza, nuestro cariño a la memoria de dos personas queridísimas que ya no están con nosotros físicamente, que son don Gastón Brulé Trujillo, fallecido hace poco tiempo, un marinero de fuste, una leyenda prácticamente de la navegación a vela. Aquí lo vemos en uno de sus veleros como un recuerdo maravilloso de esa época, pero que nos deja enseñanza. Así que este in memoriam a don Gastón Brulé Trujillo. Y finalmente, como Canal del Sur, especialmente como Canal del Sur, por todo lo que significó como persona, como comunicador social, como legendario locutor deportivo, nuestro cariño y nuestra memoria eterna para nuestro querido Luchito Ojeda Cárdenas, nuestro querido Matato. In memoriam por siempre. Muchas gracias.